Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de clases sociales, ¿sí? Fíjense, si ustedes miran el gráfico que está al lado mío, van a ver que se ve una pirámide. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno dice, bueno, decíamos, en el capitalismo hay dos clases sociales, decíamos al principio, ¿no? Decíamos, vos tenés el capitalista y el trabajador. El capitalista, que se supone que está en la parte alta, en la cúpula de la sociedad, y el trabajador, que son las clases subordinadas, los que tienen que vender su fuerza de trabajo. El capitalista es el dueño de los medios de producción. Ahora, cuando vos esa relación de dos, capitalista y trabajador, la proyectás a los millones de habitantes que formamos la sociedad, es decir, como que si fuera que la célula del sistema capitalista, el modo de producción capitalista, es esa relación entre capital y trabajo, entre el capitalista y el trabajador, eso lo proyectás a los millones de personas que formamos la sociedad, lo que te va a parecer es que hay diferentes personas con diferentes niveles de ingreso y por lo tanto se llama pirámide socioeconómica lo que ves reflejado acá atrás, que refleja las distintas clases sociales. Las clases sociales lo vemos con el texto de Miliband. Por lo tanto, las clases sociales son las los segmentos en los cuales está dividido la sociedad de acuerdo a los niveles de ingreso. Esa sería como la primera definición, ¿no? Es decir, si vos tenés los dueños de producción, estás en un lugar de la sociedad. Si vos sos una persona que tiene que vender su fuerza de trabajo, estás en otro lugar de la sociedad. A medida que yo voy subiendo en la pirámide, se supone que cada vez voy a encontrar más capitalistas a medida que yo me acerco a la cúpula. ¿Sí? Yo voy subiendo, entonces se supone que voy a encontrar cada vez más capitalistas, empresarios, personas de muchos muy altos niveles de ingreso, de mucha riqueza. ¿Sí? En la medida que yo bajo en esa pirámide, se supone que cada vez voy a encontrar más asalariados, más trabajadores, incluso puedo encontrar personas en una situación marginal en la parte más baja de la pirámide y demás, a medida que yo voy bajando en la situación de los ingresos. Entonces, la definición de clase social principalmente tiene que ver con los ingresos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, dime cuánto es el ingreso de tu familia y te diré a qué clase social pertenece esa familia, ¿sí? Todos de alguna manera tenemos una idea de cuánto tenés que ganar en la vida para, ¿no? En qué nivel de ingresos tiene que tener una familia para ser considerada de clase media, de clase alta o de clase baja. Por supuesto, uno lo puede decir esto intuitivamente, calculándolo como a ojo, pero, pero en realidad el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el mundo, se calcula esto, es decir, las consultoras de empresas, de las que siguen los mercados, las consultoras de mercado, identifican distintos segmentos socioeconómicos en función de su nivel de ingresos, ¿sí? Por lo tanto, la clase social es algo que está permanentemente explicando un montón de fenómenos que funcionan en el capitalismo, en la vida cotidiana, en la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, cuando leemos a Miliband, lo que tenemos que entender es que el análisis de clases es una metodología para entender cómo funciona la sociedad. Hay una lógica de clases social, no es la única lógica que funciona, por supuesto, en la sociedad, pero la lógica de las clases sociales es decir, es una lógica muy fuerte, muy presente en un montón de cosas, se entienden por el funcionamiento de las clases sociales. Hay un concepto que se llama lucha de clases. ¿Lucha de clases qué quiere decir? ¿Que un rico y un pobre se van a agarrar a trompadas en la calle? No. La lucha de clases es algo muy complejo que hoy en día también se lo denomina puja distributiva. ¿Qué quiere decir? Que en la sociedad todos los sectores, todas las clases sociales, como les decía hace un rato cuando hablábamos del Estado, tironean, tratan de llevar agua para su molino para que mejore su nivel de ingresos, ¿sí? Los más ricos van a querer acumular más, la clase media va a querer tener determinado nivel de ingreso, los sectores más bajos van a querer por lo menos llegar a mejorar su situación más complicada desde el punto de vista de la supervivencia, ¿sí? Es decir, en el capitalismo se dan enormes contrastes sociales y también hay una visión de clase social que se va dando en los distintos ciudadanos, es decir, cada uno de nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta, tenemos una visión de clase, ¿sí? Es decir, dónde nos formamos, en qué cuna nacemos, cuál es nuestra familia, con quiénes nos relacionamos, a qué colegio vamos, cuál es nuestro nivel
nuestro grupo social de referencia, nuestros amigos, quienes nos rodean, todo eso va moldeando nuestra visión del mundo, nuestra visión de la sociedad. ¿Sí? No es lo mismo mirar cómo funciona la sociedad desde acá arriba, que desde el medio, que desde abajo. ¿Sí? Es decir, depende en qué clase social vos estás, tenés una visión del mundo, tenés una visión diferente de la sociedad, porque efectivamente no va a ser lo mismo estar desde la parte alta de la pirámide, donde hay un montón de necesidades básicas que están realmente satisfechas y excesivamente cumplidas, que si estás en una clase media que por ahí la está peleando, le cuesta llegar a fin de mes, que a sectores más bajos que están en situación de emergencia o con enormes problemas para poder subsistir. En ese sentido también la clase social, las distintas clases sociales tienen distintas demandas, tienen distintas visiones de vida, tienen distintas miradas de la sociedad, de sus objetivos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el interés en las clases más altas, que están más vinculadas a la acumulación capitalista, va a ser mejorar su situación de acumulación, seguir acumulando capital, seguir vinculado a esos medios de producción. La clase media, cuando uno habla de los valores de la clase media, ¿cuáles son los valores típicos de la clase media? Bueno, la clase media quiere que sus hijos estén mejor, acceder a una buena educación, comprarse el auto, comprarse la casa, irse de vacaciones, ahorrar, ¿sí? Son todos valores típicos de la clase media, ¿sí? En cambio, los sectores más bajos tienen tiempos mucho más urgentes. Los sectores más bajos están preguntando por la comida de esta noche, si llego al fin de semana y tengo para comer, si tengo que darle de comer a los chicos, ¿sí? Es decir, si puedo comprar leche para mañana, es decir, urgencias muy, muy cortas en tiempo, ¿no? Es decir, los sectores que menos ingresos tienen emergencias que cumplir, no tienen el tiempo de voy a ver dónde me voy de vacaciones en enero. Eso lo puede pensar una clase media o una clase alta. Una clase baja tiene que pensar cómo resolver los problemas más básicos, cómo visto a los chicos, si tengo una situación de emergencia de salud, qué voy a hacer de comer esta noche, si me alcanzan los ingresos para comprar comida. ¿Sí? Entonces hay una enorme diferencia en cómo las distintas clases sociales ven su propia situación y cómo ven a los demás. Por lo tanto, una cosa que también surge mucho en O'Donnell y que es muy importante tiene que ver con la comunicación. En el capitalismo la comunicación es estratégica. Los medios de comunicación cumplen un rol estratégico en el capitalismo. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capitalismo, es decir, los distintos medios de comunicación reflejan la visión de distintas clases sociales. Hay medios de comunicación más poderosos, con más nivel de incidencia, que reflejan el pensamiento de las clases más altas. Hay otros medios de comunicación que reflejan el pensamiento de las clases medias y los sectores más bajos pueden tener medios de comunicación que reflejen su pensamiento, pero siempre van a tener más dificultades para organizarse, para poder unirse y poder generar un discurso de clase con reivindicaciones y demás, mucho más difícil, porque justamente en la emergencia, en las situaciones del día a día que tienen que librar las clases más bajas, esto realmente se complica, ¿sí? Pero la cuestión de fondo entonces es que la bueno, uno cuando va mirando los buscadores y demás, va viendo distintos niveles de ingresos, situaciones, la pirámide social, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es que cuando vos mirás la pirámide social, vos tenés la clase alta, la media, la media baja, la baja, es decir, tenés distintos niveles de ingresos, ¿no? Por lo tanto, recién decíamos que la comunicación es fundamental en términos de Miliband. ¿Por qué? Porque desde cada clase social se genera un discurso de clase, ¿sí? Que refleja sus vivencias y sus demandas, ¿sí? Insisto, no es lo mismo lo que va a estar mirando la clase más alta que la clase media, que la clase baja. Cada una va a tener demandas diferentes. Le va a demandar al Estado, hablábamos del concepto de Estado hace un rato, las clases sociales, las distintas clases sociales le van a demandar al Estado diferentes cosas. Cada una va a pugnar por sus intereses. Por eso se llama puja distributiva o lucha de clases, ¿sí? La sociedad como tal, la economía como tal, genera una riqueza. Hay una cosa que es quién genera la riqueza y otra cosa es cómo se distribuye esa riqueza al interior de la sociedad. Eso se llama puja distributiva o lucha de clases. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad genera un excedente económico, una riqueza, y el tema después pasa por la distribución. Es decir, ¿qué les decía yo hace un rato? Que en el capitalismo hoy en día se discute mucho
porque el capitalismo es muy desigual, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Entonces el capitalismo es una cosa que está fallando hace mucho tiempo, es en la distribución. Hay demasiadas diferencias sociales, demasiadas diferencias de clase. Entonces, el problema de la sociedad es que justamente cada uno pugna por sus intereses y eso se llama puja distributiva, puja por la distribución del ingreso, puja por la distribución del excedente. Entonces, como cada clase social tiene una visión de clase, hay medios de comunicación que reflejan los pensamientos de las distintas clases sociales. Entonces va a haber medios más vinculados al sector financiero, económico y demás, que va a expresar más los intereses del capitalista o los intereses de las clases más altas, ¿sí? Y van a pedir al Estado que se tomen medidas para favorecer esa acumulación económica. Hay medios de comunicación que reflejan más los intereses de la clase media tiene otros intereses vinculados a su medio de vida, a poder acceder a la casa, a poder comprarse un auto, poder tener una estabilidad económica, tener empleo, tener ahorros, poder viajar, poder tener una prepaga, acceder, poder que sus hijos mejoren en el futuro y demás. Y las clases más bajas, por supuesto, como decíamos, como están en una situación en muchos casos de mucha más emergencia, por lo menos lo que tratan de pedirle al Estado es una vida un poco menos tormentosa, en el sentido que los sectores muy bajos la pasan realmente muy mal porque tienen emergencias que cubrir. Entonces, las demandas son básicas, que haya acceso a que venga, ¿no es cierto?, que los servicios básicos que no llegan al barrio, problemas gravísimos de vivienda, de hacinamiento, ¿no es cierto?, de marginalidad. Entonces son otras demandas en el medio de la emergencia. Los sectores más bajos tienen ese tipo de demandas, ¿no? Entonces las distintas clases sociales demandan cosas diferentes. Por lo tanto, cada clase social tiene una mirada distinta, genera un discurso de clase distinta, una cosmovisión del mundo y de la sociedad distinto, y eso choca muchas veces porque no va a ser lo mismo el discurso generado desde las clases altas, desde la clase media, que desde la clase baja. Pero desde la clase alta, una última cuestión, es que el discurso de la clase alta, ¿por qué la necesidad de generar un discurso a cada uno? Porque lo importante es generar un discurso desde la clase social en la que vos estás para que el resto de la sociedad y el Estado escuche tus demandas. Por eso el tema de la comunicación en el capitalismo es central. Por lo tanto, el discurso que llega con más nitidez a todas las clases sociales es el discurso de las clases más altas, porque tienen más medios, porque tienen más poder económico, ¿sí? Se llama discurso hegemónico. Es el discurso que llega con mucha claridad al resto de las clases sociales. La clase media no es una clase obviamente dominante, como sí lo es la clase capitalista, pero tiene un cierto nivel de organización porque la clase media ha accedido a un nivel educativo. Entonces hay medios de comunicación que reflejan el pensamiento de la clase media y la clase media tiene también sus demandas y demás, ¿no?, que hacer escuchar. Entonces es un discurso que es de una clase subordinada como la clase media, pero que puede tener un cierto nivel de organización y hacerse escuchar al resto de las clases sociales. Las clases más bajas es a la que más le cuesta todo, así como le cuesta llegar, no a fin de mes, como le puede costar a la clase media al otro día, o al fin de semana. La clase baja muchas veces dice no llego al fin de semana con los ingresos, así como la clase media dice no llego a fin de mes. La clase baja le cuesta mucho más organizarse y generar un discurso contrahegemónico que pueda hacerle frente al discurso de las clases más altas, que baja a todo el resto de la sociedad con muchísima nitidez y potencia, porque justamente son los sectores más organizados, con más medios económicos y demás. La clase media, que siempre está como pataleando, como, ¿no?, siempre está como quejándose y como tratando de luchar por sus derechos, bueno, se las ingenia para tener algún nivel de organización, insisto, porque la clase media ha accedido a la educación, por lo tanto es una clase que se moviliza, ¿no?, por sus intereses y puede tener medios de comunicación que reflejen esto, su discurso de clase. Las clases más bajas siempre le